Hola, buenos días. Qué gusto estar una vez más con ustedes en otra clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a estar en lo que es nuevamente el libro de Hechos. Vamos a regresar al capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Eh, ha sido toda una aventura en estos días. Hemos estado viajando a través de todo el Nuevo Testamento. eh, Al principio con los evangelios, después con Lucas en lo que es el, el segundo tratado que nosotros conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles. De ahí fuimos también al libro de Romanos, estuvimos con el libro de Santiago, que nos estuvo hablando nuestro maestro la semana pasada. Y hemos estado en esa gran aventura, conociendo un poco más acerca de la obra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo trabaja Él a través de nosotros, a través de su Santo Espíritu. Él trabaja en nosotros los cristianos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Bien, el día de hoy vamos a estar, como ya les dije, en lo que es el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar entre los versículos del 26 al 40. Pero antes de empezar, me gustaría, como siempre, dejar este estudio en lo que es las manos del Espíritu Santo de Dios. Acompáñeme, por favor, en oración. Amado Padre Celestial, gracias por un domingo más juntos, en familia, como hermanos, amigos, compartiendo su palabra, Señor. Gracias por permitirnos tener un hermoso despertar, estar saludables, algunos de nosotros, a otros tal vez no mucho, pero siempre estamos bajo su protección, Señor. Gracias por guardarnos, bendecirnos. Le pedimos, como siempre, Señor, inteligencia y sabiduría para poder encontrar el significado de su palabra en nuestras vidas, cómo poder entender mejor cuáles son sus mandamientos y cómo debemos de ser obedientes a su Santo Espíritu, Señor. Gracias por todo, amado Padre Celestial. Amén. Bien, como les dije, vamos a estar en el capítulo 8. El día de hoy, nuestro tema, el tema del día de hoy es proclamando el Evangelio de Jesús. Hoy sí vamos a estar otra vez con solo tres objetivos. El primer objetivo será obedientes para seguir la guía del Espíritu Santo. Ese objetivo lo vamos a encontrar en Hechos 8, versículos del 26 al 29. Luego, nuestro segundo objetivo es fieles para mostrar a Jesús a través de las Escrituras. Hechos 8, versículos del 30 al 35. Y el objetivo número 3 es sin temor de animar a otros a comprometerse con Jesucristo. Hechos 8, versículos del 36 al 40. Vamos a leer qué es lo que nos dice. Voy a leer, voy a empezar con Hechos 8 del 26 al 29 para encontrar nuestro primer objetivo. Y vamos a ver qué nos dice del 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bien, antes de empezar vamos a ver un poquito de historia, vamos a tratar de ubicarnos dónde estamos puestos, vamos a tratar de saber quién es Felipe para poder entender mejor este pasaje de la Escritura. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, ya saben quién es Felipe, pero pueden haber algunos que tal vez no se acuerdan o no saben quién era Felipe. Habíamos visto en capítulos anteriores, creo que en el capítulo 6 de Hechos, la elección de los diáconos. Cuando se eligieron a estos diáconos, a estos hombres, lo que sucedía es que había un pleito, ¿verdad? Habíamos visto que las viudas de los griegos que se habían convertido, recién se habían convertido al cristianismo, ellas estaban siendo desatendidas. Y entonces los apóstoles decidieron elegir 7 hombres que tuvieran un buen testimonio ante todo el mundo y que fuesen muy sabios en las escrituras para que ellos viniesen y sirviesen la comida a estas mujeres, ¿verdad? Y estuviesen sirviendo también las mesas. Esos son los diáconos. Entonces, entre ellos habíamos visto dos diáconos de ellos, los dos nombres que más resaltan y que más se hablan en la escritura, que tuvieron una incidencia bastante importante al principio de lo que es la iglesia primitiva, nuestra iglesia cristiana.
fueron Esteban, que sabemos que él fue el que dio ese gran sermón en frente de los judíos, el cual al final terminó quitándole la vida. Los judíos terminaron quitándole la vida porque no resistieron lo que él estaba diciendo acerca de Jesucristo, no quisieron admitirlo, y entonces en su enojo y su furia, ellos decidieron matar a Esteban. Bueno, cuando esto sucede, es porque ya antes le había dado una misión Dios a los apóstoles y a todos sus discípulos, que tenían que ir y esparcir el evangelio a través de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero lo que sucedía hasta este momento es que ellos se habían quedado solamente en el área de Jerusalén. Habíamos visto que solo en el primer discurso que dio Pedro después de que el Pentecostés llega a ellos como en lenguas de fuego y ellos empiezan a hablar en lenguas después, como 3.000 personas se convirtieron y después otra cantidad razonable de personas y muchas personas estaban convirtiendo en Jerusalén a lo que era el cristianismo en aquel entonces. Y entonces los judíos estaban molestos, desesperados, al ver que estaban sucediendo todos estos milagros, estas obras, estas señales, que la gente estaba creyendo al evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron? Decidieron empezar a perseguirlos, empezar a matarlos. El primero que muere es Esteban, es uno de esos 7 diáconos que dijimos. El otro diácono famoso es Felipe. Felipe, y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, la parte de la historia de qué fue lo que hizo Felipe cuando esto sucede. Vamos a ver cómo al principio de este capítulo de Hechos 8, que pues por cuestiones de tiempo no vamos a estar cubriendo todos los versículos, pero les animo a que los lean, como siempre les digo, por favor lean todos los capítulos. A veces nosotros solo nos centramos en unos versículos, pero es mejor si ustedes leen completo para tener un mejor entendimiento. Entonces resulta que al principio del capítulo nosotros vamos a ver que sucede la muerte de Esteban y allí está aquel famoso hombre que en ese momento era un joven llamado Saulo de Tarso, quien después ya vimos que se convierte en el famoso apóstol Pablo, y él pues de hecho es el que más escribió libros aquí en lo que es el Nuevo Testamento, como 13 en total, 13, 14 por ahí en total. Entonces este hombre después recibe su conversión, pero pasan muchos años. Pero en ese momento, cuando muere Esteban, una de las piezas fundamentales, uno de los hombres principales que empezó a asolar a la iglesia, a perseguirlos, a encarcelarlos, a matar a muchos de ellos fue Saulo, que ahora sabemos que es Pablo. Entonces él empezó a perseguir a la iglesia y empezaron a huir. Los apóstoles se mantuvieron firmes en Jerusalén, pero la demás gente, muchos convertidos, empezaron a ir a escapar, a huir de estas persecuciones que estaba ejerciendo tanto Pablo como el resto de estos judíos a nuestra iglesia cristiana. Entonces, uno de estos hombres que cuando empezó a huir, no porque él no fuese valiente, ni mucho menos, sino porque el Espíritu Santo de Dios le dio a él la orden, y eso es lo que vamos a ver en nuestro primer objetivo: obedientes para seguir la guía del Espíritu Santo. Recuerden, ese es nuestro primer objetivo: obedientes para seguir la guía del Espíritu Santo. Este hombre, Felipe, el Espíritu Santo lo llevó, que se fuese, y este hombre llegó a Samaria. Sabemos que en Samaria, unos cuantos años atrás, ya nuestro Señor Jesucristo había sembrado la semilla cuando él habló con la mujer en el pozo, que lo estaba esperando. Entonces con la mujer samaritana que estaba en el pozo, nuestro Señor Jesucristo habla con ella y después ella le va y les dice a los demás que ha visto al Mesías. Y entonces ella, podríamos decir que fue la que empezó a hablar, a llevar el mensaje del Evangelio, pero después viene Felipe años más tarde, ya con la aprobación del Espíritu Santo de Dios, y es guiado a Samaria. Recuerden que había dicho que el mandato de nuestro Señor Jesucristo es ir y hacer discípulos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí vamos a ver cómo Felipe empieza a cumplir esa orden que el Espíritu Santo le había dado. Entonces vamos a ver que él se va a Samaria, y ahí en Samaria, cuando él empieza a predicar, mucha gente se transformó, y aquí vamos a encontrar que él hizo muchos milagros, muchas señales y prodigios. Hacía que cojos empezaran a caminar bien, que los ciegos viesen, muchas señales que
hasta ese momento solo los apóstoles hacían prácticamente, y que sabemos que también nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero bueno, aquí estamos viendo también a otro discípulo más, a Felipe, a este diácono, que a pesar de que tal vez le faltaba un poco más de preparación y poder llevar mejor el Evangelio, pero él llevaba mucho entusiasmo. Y no es que no tuviese suficiente conocimiento, tenía bastante conocimiento, pero vamos a encontrar algunos pequeños errores que cometía, como que sabemos que cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y vamos a hacer discípulos, los haremos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Debemos de aclarar la Trinidad. Y él lo hacía solo en nombre de Jesús. Es por eso que después vamos a encontrar que tanto Pedro como Juan son enviados por los apóstoles a ir e imponerle las manos a esta gente en Samaria. Es una aprobación, esta imposición de manos es una aprobación que están haciendo de que lo que predicó Felipe estaba bien. Simple y sencillamente hacía falta recordarles que no solo es en nombre de Jesús, sino que también es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta imposición de manos hoy en día, de nuestra forma contemporánea de aprender la Escritura, es más o menos así. Por ejemplo, nosotros venimos y aprendemos la Escritura, y a veces nosotros le enseñamos a nuestros familiares, amigos, a compañeros en el trabajo, a veces a personas desconocidas le hablamos de Cristo, le explicamos lo que es el Evangelio, le decimos que el hombre ha pecado contra Dios, que no tiene que no tiene escapatoria ni perdón, si no es a través de Jesucristo, y que Jesucristo vino e hizo ese sacrificio en la cruz que nos permite ser salvos. Entonces nosotros tenemos que diagnosticarle primero, hacerle ver que somos pecadores, para después decirles cuál es la solución, cuál es la cura. Eso lo habíamos estado viendo en nuestras clases anteriores, cuando estuvimos viendo Romanos, creo, de entre los capítulos 1 al 10. Habíamos estado cubriendo. Entonces, eso es el Evangelio, llevarlo. Eso es lo que estaba haciendo Felipe, nos está enseñando cómo debe de ser el actuar de un evangelista, cuál debe ser el espíritu del evangelista. Debe dejarse guiar de manera obediente y llevar la palabra de Dios a otros. Y la imposición de manos viene a ser actualmente cuando esa persona ya creyó o escuchó su testimonio y creyó y decide ir a la iglesia. Cuando él viene a la iglesia, en nuestras clases de escuela dominical, las prédicas que dan nuestros pastores, toda esa enseñanza que se le empieza a dar a él para entender y comprender mejor esta escritura, esa viene a ser actualmente esa imposición de manos. Eso es venir y solidificar lo que ya nosotros aprendimos, que primero aprendimos que estábamos pecando contra Dios, que no teníamos salida. La única salida es Jesucristo, la aprendimos, y que a través de Él y de su sacrificio en la cruz nosotros podemos ser salvos. Entonces, cuando aprendemos eso, nuestra imposición de manos es venir a la iglesia y empezar a aprender la palabra para solidificar este conocimiento, y después, más adelante, al ir creciendo nosotros a través de los años y poniendo en práctica esta palabra, nosotros vamos a poder llevar el Evangelio a otros y poderles enseñar lo que dice realmente esta escritura, que es la interpretación correcta. Entonces eso es lo que está haciendo y lo que está aprendiendo, lo que está haciendo aquí Felipe prácticamente. Y eso es lo que ahora entendemos. Entonces, ya entendiendo esto, que ya Felipe fue el que empezó a llevar el Evangelio fuera de las fronteras de Jerusalén, llegando hasta Samaria, luego vamos a ver cómo él, a través de este hecho que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el encuentro con este etíope, es una manera en la que él esparció, llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra. Porque en aquel tiempo, para la mentalidad del pueblo alrededor de toda esta zona, tanto los hebreos como el resto del pueblo conocido, para ellos el fin del mundo era hasta Etiopía. Sin embargo, ahora nosotros sabemos que es mucho más grande, pero ellos, esa es su mentalidad. Entonces, él va a hacer eso. Eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy. Entonces, vamos a volver a leer para hoy sí entrar a nuestro primer objetivo, que es obediente, que el primer objetivo que es obedientes para seguir la guía del Espíritu Santo. De nuevo voy a leer versículos del 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Voy a tomar agua porque la vez pasada me pasó algo un poquito feo. Se me reseca la boca porque me acabo de lavar los dientes y esta pasta me reseca mucho la boca. Bien, vamos a ver qué encontramos aquí en estos versículos. Vemos que un ángel del Señor le habla a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos prácticamente, este ángel que habla aquí no es como en otras ocasiones cuando dice el ángel de Jehová. Este es un ángel normal, común y corriente de los que envía el Señor. No sabemos qué ángel es, pero él menciona este ángel y es prácticamente la última participación de un ángel que se envía a dar un mensaje a alguien para que vaya y haga la voluntad de Dios. Luego vemos que solo el Espíritu Santo actúa en todo. Y nuevamente creo que en Apocalipsis vemos también, casi al final, que un ángel, mientras a Juan se le está revelando todo el libro de Apocalipsis, que es nuestro Señor Jesucristo quien se lo revela, también vemos que casi al final hay un ángel ahí también. Y le dice que mira, que no puedes adorarme porque yo soy consiervo tuyo. O sea, somos similares, somos iguales. Entonces, esta es la última aparición prácticamente que uno ve de un ángel. De ahí vemos que todo es el actuar del Espíritu Santo de Dios. La cosa es que viene y le da la orden de que tiene que moverse hacia el sur. De hecho, esa es la dirección aproximada que uno debe de seguir para llegar hasta Etiopía. Vamos a ver más adelante algunas cosas que nos van a ayudar geográficamente a ubicarnos y que yo, como en cuanto termino de hacer este video, voy para la iglesia, entonces me es difícil poder editar. Entonces yo les voy a enviar unas fotos de algunos mapas que nos van a ubicar mejor en el área que está sucediendo todo esta parte de la escritura. Les voy a enviar mapas a nuestros hermanos de nuestra clase de escuela dominical a través del WhatsApp, y en el Facebook voy a colocar unas fotos que para nuestros amigos, familiares que se toman su tiempo de seguir nuestros estudios de escuela dominical, a quienes les agradezco mucho. Voy a colocar unas fotos que les van a ayudar a mejor ubicarse cuál es el trayecto que se está siguiendo. Entonces viene y vemos que aquí él inmediatamente se levantó y se fue, dice en el versículo 27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Ok, entonces él encuentra a un etíope eunuco, dice, funcionario de Candace. Esta reina, no es que se llamaba así Candace. Candace es simplemente un título que se les da, así como por ejemplo a los faraones se les llamaba faraón, pero cada faraón tenía su nombre. Estaba Ramsés y habían otros faraones, pero el nombre era faraón. Igual que los emperadores romanos se les llamaba Césares, pero no es que todos se llamaban César. Entonces esto nada más es un título. Entonces estamos viendo que este hombre es un etíope eunuco que viajó desde esta área de Etiopía, que de hecho aquí en las escrituras, cuando está hablando de Etiopía, no es de la Etiopía que actualmente nosotros conocemos. Si nosotros vemos en el mapa, vamos a encontrar lo que es el país de Etiopía, pero no es específicamente, dicen los comentaristas bíblicos y estudiosos de las escrituras, que no es específicamente de ese país que viene, sino de un poquitito más arriba, que se llama Sudán, lo que es actualmente Sudán. De ahí se dice que de esa área geográfica es más o menos de donde este etíope venía, y eso es más o menos 2.600, 3.000 kilómetros de distancia, lo cual dicen muchos que en aquel tiempo era un aproximado de 3 meses de viaje, 3 meses de ida y otros 3 meses de venida. O sea que era un gran sacrificio viajar desde esta área hasta lo que era Jerusalén, y este etíope venía a adorar. O sea, hizo un gran sacrificio. De alguna manera le había llegado el evangelio, o mejor dicho, más que el evangelio, le había llegado de alguna manera lo que era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. De alguna manera él había conocido al Dios de los israelitas y había creído en él. Hay muchas teorías, unas de ellas hablan de que posiblemente Salomón con la reina de Saba tuvo un hijo, y se cree que de esa manera posiblemente es que llegó parte de la escritura del Antiguo Testamento a esta zona, a esta región geográfica, y hay otras más que hablan acerca de eso, pero no hay pruebas así como sólidas o suficientes pruebas sólidas para saber cómo realmente
llegó la palabra de Dios hasta allá. Pero a mí no me extrañaría que un Dios que hace tantos prodigios, tantos milagros, que abre un mar enfrente de tanta gente, ah, que estuvo durante 40 años con una nube guiándoles durante el día y una columna de fuego durante la noche. Hay mucha gente que se va a dar cuenta. Así como Rahab la ramera en Jericó sabía de los prodigios que había hecho el Dios de Israel, así se pudo ir extendiendo a hacer todo lo que el Dios de Israel hacía hasta lo que en ese entonces se llamaba los confines de la tierra. No se sabe con exactitud, pero lo que sí se sabe es que este hombre realmente era un adorador del Señor, porque moverse desde tan lejos, pasar por todas las penurias que tenía que pasar para llegar hasta acá, en una cultura en la cual todo le hablaba de otros dioses y lo presionaba a creer en otras cosas y no en el Dios de Israel, sin embargo, él decidió creerle y viene hasta acá. Entonces nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, a través de su iglesia, de nosotros, sus hijos, él muchas veces, algunos de nosotros tendremos la oportunidad tal vez de hablar a multitudes y convertir la vida de muchos. Y otros solo vamos a tener la oportunidad tal vez de llevar el Evangelio a una sola persona, que si no hubiese sido por nosotros, tal vez no hubiese entendido esa palabra realmente de la manera correcta. Pero el Espíritu Santo nos lleva a esa sola persona. Puede mover cielo y tierra el Espíritu Santo de Dios solo por un alma, porque así nos ama a Dios, a todos nosotros. De tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo como sacrificio. Entonces, si Él envió a su Hijo, no va a ser capaz de mover cielos y tierra para moverse por uno solo de nosotros que esté allá en el más recóndito de los lugares escondidos. Pero si este es hijo de Dios, va a enviar a cualquiera de nosotros a ir y predicarle el evangelio para que esta persona se convierta. Y esto es lo que sucedió en este caso. Aquí vemos cómo la obediencia de Felipe actúa en la vida de este hombre, de este etíope, que muy probablemente también es otro hombre muy obediente y adorador del Señor, que con lo poco que él conocía del Dios de Israel era suficiente para adorarlo y tomarse el tiempo de moverse hasta Jerusalén para ir a adorar a su único y verdadero Dios, al que él llamó su Dios. Entonces, el cual estaba sobre todos sus tesoros y ha venido a Jerusalén para dar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bien, él venía leyendo un pasaje de las Escrituras, Isaías 53, si no me equivoco, que este pasaje de la Escritura, incluso hoy en día, los rabinos judíos, los eruditos, es un pasaje que tratan de evitarlo, que no tiene una explicación, que nosotros sí la sabemos, pero que ellos, para ellos está velado, sabemos, pero que actualmente, gracias al Señor, estamos viendo un avivamiento dentro del pueblo de Israel. Ya muchos judíos, muchos rabinos, hombres que habían defendido a capa y espada el hecho de decir que Jesucristo no era el Mesías, está empezando a convertirse al cristianismo, está empezando a creer que Jesucristo realmente era el Mesías y está empezando a entender este pasaje de las Escrituras. Bien, si eso hasta ahora, después de 2000 años que sucedió este evento, que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, y sin embargo mucho de su pueblo Israel lo negó, hasta ahora están siendo descubiertos sus ojos y están pudiendo ver esto. Imagínense en aquel momento cuando este hombre casi no tenía conocimiento. Entonces vamos a ver cómo este hombre después le hace unas preguntas a Felipe y cómo Felipe le aclara y le dice quién es realmente, de quién está hablando aquí el Evangelio. Pero lo que estamos cubriendo en nuestro primer objetivo es ver cómo uno debe ser obediente para seguir la guía del Espíritu Santo. Y Felipe nos enseña que sin poner ninguna duda, sin dar ni un tan solo pero, inmediatamente cuando el Espíritu le dice levántate y ve, él se levantó y fue inmediatamente y con mucho gozo le llevó el Evangelio a esta persona que en aquel momento, por ser eunuco, por ser una persona, al saber que era etíope, era de la raza negra, y en aquellos tiempos estas personas se consideraban que tanto por ser eunuco, que no tenía, le habían
lo habían castrado, habían quitado su miembro viril, no podía entrar al templo. Entonces estos hombres los consideraban paganos, los judíos. Entonces era difícil para él tener acceso, pero ahora estamos viendo cómo Dios le da la oportunidad a todos, no importa la raza, ¿verdad? No importa nuestro aspecto físico, nuestros problemas que tengamos, Él nos está dando la oportunidad a todos de arrepentirnos y venir a sus pies para ser salvos. Entonces Él nos está enseñando eso y estamos viendo cómo Felipe, sin ningún complejo, ni racismo, ni ningún tipo de prejuicio, Él viene y le lleva alegremente el Evangelio a este hombre. Ahora vamos a ver en nuestro segundo objetivo, fieles para mostrar a Jesús a través de las escrituras. Vamos a estar del 30 al 35. Vamos a ver qué nos dice. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Permiso. Nuevamente, lo que les decía, debemos ser fieles para mostrar a Jesús a través de la escritura. Yo sé que si usted tiene años dentro del evangelio, sabe muy bien la escritura, se toma su tiempo para leer, para estudiar, hacer sus estudios bíblicos, meditar la palabra. Al solo oír esto que estaba diciendo aquí, este pasaje de la escritura, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Cuando estamos leyendo eso, inmediatamente nosotros se nos viene ¿quién? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él, cuando fue presentado ante el concilio, cuando lo culpaban, cuando le escupían, cuando lo golpearon, Él estaba en silencio, y solo contestó las veces que tenía que contestar para ratificar que Él era el Hijo de Dios. Pero de ahí en silencio, sin quejarse, sin decir nada contra sus enemigos, Él siempre manso y humilde. Él estuvo. Entonces, nosotros inmediatamente este pasaje lo entendemos. Pero para muchos de los judíos, muchos del pueblo de Israel, no lo entienden. Y para este hombre tampoco lo entendía, no entendía. Por eso le pregunta, ¿de quién dice esto? ¿Del profeta o de quién? ¿De quién está hablando él? Y entonces viene Felipe y aprovecha al ver que esta persona tenía esta duda, a enseñarle la escritura, a enseñarle a qué se refería esta profecía y cómo enfrente de toda esta generación se había cumplido a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía de la que habla el profeta Isaías se estaba cumpliendo enfrente de los ojos de ellos, cumplió con todos los requerimientos. Nosotros vamos a ver a través tanto de Moisés, desde la ley de Moisés, y Moisés les hablaba y les decía que iba a haber un profeta como él. De ahí vamos a ver de los diferentes profetas de las escrituras cómo hablaban y nos dan fragmentos que nos demostraban quién era, cómo iba a ser el Mesías cuando él viniese. Estos hombres eran eruditos de las escrituras. Ellos conocían perfectamente todos estos pasajes y los podían entrelazar unos con otros. Y aún así no quisieron reconocer que ese hombre que estaba enfrente, haciendo todas estas señales y prodigios, resucitando a gente de entre los muertos, era el Hijo de Dios, encarnado. Se había dicho también, una de las profecías decía que iba a nacer de una mujer virgen, iba a ser un nacimiento virginal. Así sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Hubieron tantas pruebas. El día de hoy el hombre dice que yo he estado escuchando a muchos eruditos, intelectuales, científicos, gente que se cree que sabe mucho de todo. Ellos dicen, es que si nosotros tuviésemos pruebas como las que había en el pasado, que dicen según su religión, de pruebas de Dios, como cuando se abrió el mar, o ver que hay alguien que resucita entre los muertos, o
muchas otras, ver cómo se sana un ciego, cómo curar a un ciego de la nada, o a un cojo que no tenía pie, que tenga pie ahora. Entonces dice, si tuviésemos pruebas, creeríamos. Es mentira, es mentira. El ser humano, ya en varias ocasiones el Señor nos ha demostrado, con todas sus señales, con todos sus milagros. En este momento Jesucristo hizo, en una parte de la escritura dice Juan, que no se pueden escribir todos los milagros que él hizo. Si se escribiera, no ajustaría este libro para escribirlo. Entonces fueron increíble cantidad de milagros y señales que él hizo enfrente de ellos, de eruditos, de intelectuales de la época, y no quisieron creer que él era el Hijo de Dios. Entonces hoy en día tampoco. Lo mismo, el ser humano no quiere creer. ¿Por qué no quiere creer? Porque no le conviene. No le conviene dejar sus pecados escondidos que tienen ante todos nosotros. Y a veces, como sabemos, también hay pecados escondidos para nosotros mismos. Nosotros mismos no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo a veces. Entonces a eso se refiere la Escritura. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón caído, cuando nuestra naturaleza carnal está en total dominio de nosotros, no nos interesa, no tenemos el deseo de seguir a un Dios que nos llama a ser santos, a cambiar nuestra actitud hacia la vida y tener una nueva actitud y compromiso de adoración al único y verdadero Dios. No nos conviene. Al ser humano no le conviene porque le gusta estar en su maldad. Entonces, por eso son capaces muchos de estos ateos de creer en fantasmas, de creer en extraterrestres, de creer, algunos de estos hacen hasta sesiones espiritistas. ¿Y cómo es que creen bueno, no es tontería, es algo que sucede, es algo real, pero cómo es que creen esas cosas y no creen en el verdadero Dios? Creen en los espíritus malignos porque le conviene, porque ellos no le van ellos no les van a decir no hagas esto, no hagas lo otro. Ellos felices de que esté haciendo lo malo. Pero Dios, que es santo, sí le hace ver a nosotros que somos pecadores y estamos pecando contra Él. Y que si seguimos en esta forma de actuar, de caminar, lo único que nos espera es un terrible final en el infierno. Aunque no nos guste a muchos ya hoy en día mencionar esa palabra, pero es algo que la Escritura habla, el infierno. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en esta parte de la Escritura, y nosotros podemos ver cómo Felipe le enseña de manera respetuosa, con mucho cariño, el Evangelio a través de esa duda que él tenía. Así nosotros muchas veces, yo a veces hago, por ejemplo, cuando un familiar o amigo no quiere escuchar la palabra de Dios, yo no insisto, yo sigo hablando normal con esta persona, llevándome bien y orando todos los días, orando, esperando que algún día me haga alguna pregunta, cualquier pregunta, la que quiera. Por eso trato de estudiar lo mejor posible las Escrituras, para saber tener la mayor cantidad de respuestas de la manera más honesta posible. Entonces, cuando un familiar me hace una pregunta, yo soy feliz. En ese momento, para mí, me entra una gran felicidad, o un amigo, y yo inmediatamente, sí, ¿qué es lo que necesita saber? Y trato de contestarle todo lo que pueda. Eso es lo que está haciendo aquí Felipe. Está siendo fiel para mostrar a Jesús a través de las Escrituras. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Debemos de ser fieles. Cada vez que alguien nos pregunte, alguien tenga una duda acerca de las Escrituras, nosotros debemos de hacer el tiempo para ir y enseñarle a esta persona lo que la Escritura realmente dice. Pero ¿cómo se la vamos a enseñar si nosotros mismos no dedicamos tiempo a ella? Si nosotros no estudiamos la Escritura, si nosotros no oramos todos los días, si nosotros no le damos prioridad a esta palabra, buscar tiempo dentro del día de alguna manera, si nos toca levantarnos más temprano o acostarnos más tarde, pero debemos buscar tiempo para estudiar y meditar esta Escritura. Debe ser nuestra prioridad, porque no sabemos cuándo alguien va a venir, nos va a preguntar, y puede ser que nosotros seamos la única esperanza de luz para esa persona en su vida. Y de ahí no vaya a volver a tener otra oportunidad, y nosotros la dejamos pasar. Y no luz porque nosotros en sí mismos seamos luz, sino porque nosotros vamos a hablar esta palabra con fidelidad, que es Jesucristo, y es Dios Todopoderoso que nos habla a través de ella, y nosotros se la vamos a mostrar a esa persona. Y eso puede ser que esa persona se convierta y sea un miembro más de nuestra familia. Entonces, ahí vemos nuestro segundo objetivo ya cubierto: fieles para mostrar a Jesús a través de la Escritura. Nuestro tercer y último objetivo.
Vamos a encontrarlo entre los versículos del 36 al 40. Vamos a ver qué nos dice. El tercer objetivo es sin temor de animar a otros a comprometerse con Jesucristo. 36 al 40. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, vamos a ver. Dice, sin temor de animar a otros a comprometerse con Jesucristo. Vamos a ver dónde nos podemos centrar aquí para poderlo entender mejor. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquella agua ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, aquí vemos cómo Felipe y este eunuco tuvieron el tiempo, se dieron el tiempo para hablar de las escrituras. No sabemos cuánto tiempo fue. Sabemos que ya este eunuco había sido preparado de antemano de parte de Dios para que de alguna manera le haya llegado el mensaje del Dios de Israel a su vida y que este hombre se moviera hasta acá. Y vino Felipe cuando le presenta el Evangelio y él acepta que Jesucristo es Dios, cree realmente que Jesucristo es Dios. Entonces Felipe, sin mucho protocolo, sin mucha, bueno, ahora tiene que rezar 20,000 Padres Nuestros, tenemos que hacer 50,000 discipulados, tiene que hacer varios diplomados para poderlo bautizar, no. Él vio en este hombre, vio el cambio, vio en sus ojos, me imagino, el gozo de este hombre. Es difícil cuando nosotros venimos y creemos en Jesucristo, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra fisionomía cambia. En ese momento es un gozo increíble. Algunos lloramos, otros nos gozamos en el Señor porque acabamos de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Entonces nosotros podemos ver ese cambio en nuestra vida porque inmediatamente el Espíritu Santo viene a nuestro corazón a morar y cambia inmediatamente la persona. Cambia su actuar, su pensar. Es increíble este momento que nosotros podemos vivir. Y un hombre que ya lo ha vivido, una persona que ya lo ha vivido como Felipe, fue fácil para él ver que este hombre, este etíope, inmediatamente recibió el Espíritu Santo de Dios. Solo eso faltaba. Y vio, me imagino cómo este hombre, cómo Felipe vio el rostro de este hombre gozoso en que había aceptado a Jesucristo como su Salvador. Inmediatamente él vino y lo animó a comprometerse para que este hombre después se fuese. Nunca más lo volvió a ver. Pero algunos de los, no se sabe más, no hablan más aquí la escritura, pero algunos de los obispos antiguos de la iglesia en los primeros 250 años aproximadamente, sobre todo cuando todavía nosotros sabemos que era el periodo de la iglesia de Esmirna y que estos hombres eran realmente entregados al Señor. Hay dos obispos que estuvieron en un periodo de aproximadamente entre los años 150 250, entre ellos dos, uno llamado Irineo y el otro Eusebio, que estos obispos de la iglesia antigua, que también fueron historiadores, dicen que muy probablemente este etíope fue misionero en toda esta área de Etiopía. Eso es lo que ellos hablan, pero no hay suficientes datos como para comprobar que esto así es, pero sabemos que estos hombres no eran hombres que escribían algo por escribir, eran hombres muy piadosos, realmente muy serios, muy formales, y para nosotros los creyentes esto es suficiente, pero para alguien que no cree o alguien, un intelectual, no es suficiente. Por eso les trato de dar que entiendan eso, que se necesita más información para poderlo comprobar del todo. Pero la cosa es que esto sucede. Después viene y habla aquí, dice que vino inmediatamente, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Debo confesar que la primera vez que leí Felipe se encontró en Azoto, pensé que estaba diciendo que Felipe se encontraba siendo perseguido, lastimado, azotado, pero no, Azoto era una ciudad, perdón,
Era una ciudad en esta área de Israel que hoy en día sabemos que esta ciudad es la ciudad de Ashdod. No sé si la pronuncio bien, pero hoy en día es la sexta ciudad más importante de Israel. Antes se llamaba Soto, ahora se llama Ashdod. También tiene el puerto más grande de Israel y esta ciudad se encuentra en lo que es entre Tel Aviv y Ashkelon, que son otras dos ciudades famosas de Israel. Yo sé que hay algunos de nuestros hermanos que han tenido la oportunidad de viajar allá y conocen estas ciudades. Entonces esta ciudad de Azoto, actualmente llamada Ashdod, se encuentra entre Tel Aviv y Ashkelon. Entonces a esta ciudad es que él se fue, Felipe, y él empezó a predicar el evangelio ahí y sabemos que él se ubicó en el área de Cesarea. Más adelante, si no me equivoco, creo que es en el capítulo 21 del libro de Hechos, vamos a encontrar que alguien lo llega a visitar a Felipe y es el apóstol Pablo, el que antes los seguía, los perseguía para matarlos 20 años después, cuando ya ha sido transformado por Jesucristo, llega a visitar a Felipe y ahora se encuentran dos grandes ahí juntos para seguir llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, sin temor de animar a otros a comprometerse con Jesucristo, ese debe de ser siempre nuestra actitud como cristianos, preparados todos los días con la armadura de Dios, enfocados en esta escritura, para que cuando nos toque animar a otros a comprometerse con Jesucristo, no tengamos miedo ni tengamos por qué avergonzarnos de que nos comprometamos a seguir a nuestro Salvador y Redentor, el verdadero y el único Hijo de Dios. Bien, gracias por su tiempo. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Gracias por estos hombres que usted ha puesto a través de la historia, con esa voluntad, con ese deseo, ese ánimo de que ahora que ellos han sido salvos y han creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor, ellos tienen el ánimo, han tenido el ánimo, el deseo de llevar su palabra hasta los confines de la tierra para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de también ser libres, de ser libres en nuestro Señor Jesucristo, de ser salvos por su sangre, y que ahora nosotros también tengamos el valor de seguir llevando esta palabra para que otros que vienen, nuevas generaciones, ellos también puedan tener la oportunidad de ser salvos y gozarse en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz semana. Nos vemos en nuestra próxima clase de Escuela Dominical.